comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con Yamiro Mena Lanciloto, quien hoy nos va a contar su historia, que estuvo relacionada con la dictadura argentina, la última que hubo. Sus padres fueron Ana María Lanciloto y Domingo Mena. Sus padres fueron secuestrados el 19 de julio de 1976. Yamiro, ¿te gustaría contar cómo lo viviste y qué pasó con tu familia? Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir por acá, por casa, aunque digamos, son recuerdos que de alguna manera conmueven y reviven ciertos dolores. También, por otro lado, uno siente la obligación de compartirlo, digamos, por el bien de la memoria, y que ustedes estén acá lo hace posible. Así que gracias por eso. Y segundo, bueno, cuando pasó esto, el 19 de julio del 76, yo tenía 2 años, no tengo recuerdos vívidos de ese momento. Sé lo que pasó, sobre todo por lo que me contaron, más que por lo que yo recuerdo. Pero estoy seguro, si uno se remite a lo que la psicología dice, ¿no? Estoy seguro que fue un momento que seguramente marcó la construcción de mi identidad, la estructura de mi personalidad, etcétera, porque, bueno, chico de 2 años que, imagínate, yo el otro día estaba en Ñoquebe y veía, había un nenito de 3 años delante mío, así era el nenito, y digo, yo tenía 2, o sea que era más o menos como él, un poquito, y me imagino a mí mismo en una guardería o un jardín maternal que estaba, llega la hora de cierre, no me vienen a buscar, y que la maestra o las personas ahí a cargo no saben bien qué hacer, y bueno, no sabemos, aparte no sabemos qué hicieron. Sabemos que yo terminé en manos de la Policía Federal o de la Justicia Federal o algo así, pero no sabemos cómo fue el trámite, digamos, si es que el jardín maternal ese me derivó ahí, o que una vez producido el secuestro de mis padres, las mismas personas que llevaron adelante ese secuestro me fueron a buscar a mí también. No sabemos cómo fue eso. Pero termino en manos de la policía o de la Justicia Federal, y eso fue el 19 de julio, y hasta la primera o la segunda semana de agosto, o sea, serían 19, 29, unos 15 días, también yo permanezco desaparecido, o sea, mi familia no sabía dónde estaba, y en ese transcurso es que uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, Carlos Mario Lanciloto, tío Cholo, que es abogado, ya era abogado en ese momento, tenía amigos abogados que estaban trabajando en la justicia, que le dijeron, mirá, de tu hermana y de tu cuñado, olvídate que vayas a saber algo, pero del hijo de ellos te puedo decir que está en tal lado. Y así fue como la familia viaja a Buenos Aires, al lugar en donde yo me encontraba, y empiezan durante una semana gestiones para tratar de recuperarme, junto también con la abuela de José Urteaga, el hijo de Benito Urteaga, que estaba en las mismas condiciones. Yo tenía mi misma edad, un año menos, pues, creo que mi misma edad. Entonces ahí me recuperan y me llevan. Yo de ese momento no te puedo transmitir sentimientos vívidos, o sea, que yo tenga en la memoria. Sí puedo decir que tiene que haber sido para un niño de 2 años una experiencia traumática. Me llama una cosa que me contó mi tía Angelita, que estuvo entre los familiares que fueron a buscarme, es que cuando ella finalmente me entregan, yo corrí hacia ella, le dije, tía, los está esperando, tardaron mucho, algo así, una cosa un poco rara, digamos, ¿no? O sea, como rara en el sentido de que, bueno, yo no podía estar esperándolo a ellos porque no sabía que iban a venir, digamos, pero era probablemente una expresión que brotó de un niño que está totalmente desorientado, digamos, en una situación que ampliamente lo supera. Y lo que es también interesante y para mí personalmente fuerte, el hecho de que yo desde ese momento, o sea, cuando a mí a los 13, 14 años me agarran en casa mis padres, Kela y Oscar, y me dicen,
me ayudan a recuperar la memoria de estos hechos. Yo no me acordaba de nada, o sea, para mí Oscar era mi papá biológico y Kela era mi mamá biológica. O sea, cómo funciona la mente humana, ¿no? Cómo bloquea cosas que siente que le pueden hacer daño o que de alguna manera no está en condiciones de procesar. Eso es lo que yo puedo decirte al respecto de eso. Bueno, recién contaste que cuando eras chico no podías sentir o explicarme qué sentiste vos porque tenías 2 años. Bueno, ya teniendo 15 o 16 años, cuando te agarran y te cuentan, tu tía Kela, ¿qué sentiste vos cuando sentiste que te dijeron que eras hijo de desaparecidos? ¿Qué pudiste sentir? ¿Qué pensaste? Primero fue una película. Es como realmente dicen, mira, vos viniste de otro planeta. Qué sé yo, más o menos lo mismo. O en realidad no son de acá de la tierra, ¿entendés? Una cosa. Fue muy. Primero fue como una película para mí, o sea, estaban contando algo que, si bien se refería a mí, no lo sentía propio en ese momento. Era wow, ¿viste? Era muy sorprendente. Lo que también sorprendió a la familia es que yo no reaccioné, viste que por ahí uno mira en películas, y los chicos se enteran de que son adoptados y se enojan, dan un portazo y se van, o qué sé yo, no sé. A mí no pasó nada de eso. Yo entendí lo que había pasado como un acto de mucho amor y mucha generosidad. O sea, que mi tía Kela, o sea, hermana de mi mamá, me hubiera ido a buscar, que me hubiera traído a Carmen de Patagones, que es donde me crié, ¿no? En el sur de la Argentina, y que me hubiera acogido como un hijo más, o sea, que Kela y Oscar, los dos, me hayan tenido como un hijo más en la familia. Para mí fue un acto de amor y de generosidad, que esa familia toda, o sea, los Melli, o sea, los hijos los Melli y Nora, digamos que son los hijos de Oscar y Kela, los hijos biológicos, que me hayan acogido como un hermano, como un hijo más, un acto de amor, y que el entorno en general, no solo ellos, sino todo el entorno me haya recibido y como me recibió, para mí fue muy bueno. En el momento yo no tuve reacción negativa, sino que me fui a mi habitación y me quedé tirado en la cama no sé cuánto, hasta que fue la hora del almuerzo, me acuerdo, y después el resto de los días me moví como si no hubiera pasado nada, ¿me entendés? Como si no. Pasaron varios años hasta que se alimentó eso. O sea, yo tenía 16, 17 años cuando por primera vez, no me acuerdo si 16 o 17, le pedí en una vacación de invierno a mi familia ir a ver a alguien que me podía dar información. Entonces tuve la posibilidad de encontrarme con personas que conocieron a mis viejos, me dijeron cómo eran, sus características, digamos, de personalidad, etcétera, en qué consistía la militancia que llevaban adelante ellos en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Algunos me contaron cómo se conocieron, otros me contaron anécdotas, qué sé yo, todo eso a lo largo de años, pero después de haber pasado, que yo, ponerle que a mí me hayan esta charla que tuve con mamá Kela y papá Oscar, y también estaba Nora, y estaban mis hermanos Oscar y Raúl, los mellizos, y estaba Guillermo, el marido de Nora. Bueno, después de esta charla, yo, digamos, habré pasado 2 años por lo menos antes de empezar a indagar. Después de eso sí es como que se destapó la cosa, empecé a leer mucho, empecé a informarme mucho sobre todas estas cuestiones, me vinculé a abuelas, digamos, de alguna manera, también, bueno, toda la familia, porque muchos de nosotros entregamos muestra de ADN para construir el árbol genético de la familia y así poder buscar a mi hermano o hermana, todas esas cuestiones. Pero pues, lo transité de esa manera. Y por otro lado, en la medida que iba conociendo más la historia de mi mamá y de mi papá, lo que sentí también fue orgullo. Respecto de ellos, digamos, dos personas que entiendo que tenían convicciones profundas y que no estaban dispuestas a sacrificarla aún frente a la amenaza de la propia vida, digamos. Me parece que en eso son de admirar, digamos, son gente de admirar. En ese sentido lo viví más o menos de esa manera, que lo contrapongo o lo comparo con otras situaciones que, esto lo digo ahora, ¿no? En ese momento no lo podía decir, pero ahora mirando la historia para atrás, digo, hubo otras personas que lo vivieron de una manera mucho más traumática, hubo ruptura familiar, hubo también una
mucho más traumática de vivirlo, ¿no? Yo, la verdad, igual que pues haya podido transitar de la manera que lo transité, y la verdad que se haya incorporado esta historia a mi historia, sumando, no restando, digamos, ¿no? La construcción de lo que hoy soy. Bueno, por otro lado, también dicen que no solo su familia sufrió esto, sino que también la parte de su padre, de su hermana Raquel, que también fue desaparecida un poco después de su hermano. Usted conoce a sus primos, también sé que ella tuvo hijos, y sus abuelos fueron a respetarlos, y pasaron por otros países también. ¿Usted conoce a sus primos o habló con ellos? Sí, en realidad la familia Lancilotto tiene como desaparecido a Ana María, o sea, mi mamá, y a María Cristina, que era Tina, Ana y Tina, la melliza, y su respectivo esposo, ¿no? Domingo Mena y Cacho Santillán. Como detenido o sea, preso político durante la dictadura, Carlos Alberto Lancilotto, en la escuela de ustedes, la biblioteca lleva su nombre. Carlos Alberto Lancilotto, él fue preso en el 76 y lo largaron, digamos, un poco antes del final de la dictadura. Estuvo preso acá en La Rioja, estuvo en la Sierra Chica, y tiene una historia también de mucho padecimiento, el tío Tito Carlos Alberto Lancilotto. Él como preso, y Alba Rosa Lancilotto, que es de las mujeres la mayor de las hermanas, junto con su marido Ariel Ferraro y sus dos hijos que ya habían nacido, Puki y Ariel, se tuvieron que ir al exilio, ¿no? Se tuvieron que ir del país y transitaron el exilio en España. Volvieron cuando volvió la democracia, ¿no? El tío Ariel murió en Buenos Aires no mucho tiempo después de haber vuelto, creo que en el 85, si no me equivoco. Y la tía Nena murió hace no mucho, hace poquito, estando también aquí en nuestro país, viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y Ariel, los hijos de ellos, viven en La Rioja, ahora, ¿no? Los dos transitaron el exilio y volvieron. Del lado de mi papá, digamos, la familia Mena Ferrara, porque mi abuela era Irma Ferrara. Esta es la familia de Lancilotto, el Lancilotto Cáceres, ¿no? Mi abuela era Ligia Cáceres, de la Carilla, y el abuelo Nicolás. Bueno, Mena Ferrara secuestraron a papá, Domingo, esposa Ana, y a Raquel. Raquel, que eran los dos hijos que tenían Pánfilo e Irma, ¿no? Raquel también está desaparecido, fue asesinado, entiendo yo, pero creo que su cuerpo no fue, o sea, está desaparecido. El polaco fue pareja de Raquel. Los hijos de Raquel son Pablo, Esteban y Ernesto el mayor, Esteban y por Pablo. Sí, los conocemos, somos muy amigos. Ernesto está viviendo en España ahora, Esteban en Francia y Pablo en Quilmes, provincia de Buenos Aires, partido. Los tres se criaron en Cuba porque cuando secuestran a Raquel, los chicos quedan bajo custodia de su padre, del padre de la primera pareja que tuvo Raquel, que era Luis Lorenzano, que se va a México. Pero bueno, la relación con Luis no era buena. Bueno, los chicos terminan en manos de sus abuelos, Pánfilo e Irma, nuestro abuelo, quienes los crían un tiempo en México, un tiempo en Cuba, hasta que bueno, en Cuba fallece primero la abuela Irma y después, tiempo después falleció también el abuelo Pánfilo. Y ellos se fueron viniendo primero a Argentina, después Ernesto, que es médico egresado de Cuba, digamos, terminó yéndose a trabajar a España. Esteban trabaja en el tema de la informática, no sé exactamente el título o la formación que tiene, pero trabaja en temas que tiene con informática. Y Pablo es biólogo, también recibió en Cuba. Entonces ellos vinieron a trabajar para acá, volvieron para Argentina. A todos ellos los conozco, y bueno, los hijos de Tina, María Lucía y Jorge. María Lucía tiene mi edad y vive en Santiago del Estero, La Banda, contadora, y Jorge vive también en La Banda, con un año menor que nosotros, María Lucía y yo, y también vive en La Banda, ciudad de la provincia de Santiago del Estero. Por otro lado, sé que en 2016 pudiste encontrar a Maximiliano, tu hermano, que tuviste por muchos años intentando buscar
entera buscó, todo, no sé, digamos, ya en democracia, cuando se podía hablar más libremente de todo esto, la familia entera supo que Ani, mi mamá, había desaparecido con un embarazo avanzado. La pregunta era, ¿ese embarazo llegó a término o fue asesinada antes? Eso no lo sabíamos al principio. Y si llegó a término, bueno, es un varón, una mujer, ¿y qué pasó con el fruto de ese embarazo? Fue el largo camino que recorrieron las abuelas permitió determinar que lo más probable es que el embarazo hubiera llegado a término, porque era lo que pasaba en general con la mayoría de las mujeres que eran secuestradas en estado de gravidez. Solían dejarla viva hasta que tenían familia y recién después la asesinaban. Entonces era muy posible que eso hubiera pasado con mamá también. Entonces, la tía Nena, la mayor, esta que fue al exilio y volvió, cuando vuelve del exilio fue un poco la que nos representaba en abuela, ¿sí? Durante mucho tiempo fue secretaria de la abuela de Plaza de Mayo, y fue la que llevó por ahí de alguna manera la representación de la familia dentro de la asociación. Bueno, se hicieron un montón de cosas por parte de la familia, lo posible, digamos, lo que era posible para tratar de determinar, de encontrar al hijo, a la hija de Ana María Lanciloto de Gomera. Bueno, se fueron haciendo en el Banco Nacional de Datos Genéticos, nosotros varias veces dimos muestras de sangre, se exhumaron los restos de mi abuela Brígida, la idea, ¿no? La abuela casada con don Nicolás, que están en La Rioja, bueno, exhumados para extraer muestras de ADN también de su huesito, que eran necesarias para completar el árbol genético y garantizar que el día en que hubiera algún tipo de coincidencia sea irrebatible, digamos, que sea sin lugar a dudas. Se hizo eso también. Hubo dos falsos positivos, digamos, vamos a decirlo de alguna manera, o sea, no son falsos positivos, sino son sospechas que se confirmaron como que no eran, ¿no? Una fue el caso de Carolina Bianco, el capitán médico Bianco, un capitán médico militar, que estuvo en Campo de Mayo cuando se produjo el secuestro de mi papá y mi mamá, y nosotros sabemos que mi papá estuvo en Campo de Mayo, y también sabemos que mi mamá terminó en Campo de Mayo, o sea que empezó su calvario en una comisaría de cuatrerismo de la provincia de Buenos Aires, un destacamento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahí fue a un centro clandestino de detención que le dicen Puesto Juan o la 205, porque era próximo a la ruta nacional 205, y después parece que ahí dio a luz, o sea, estando ahí fue que dio a luz, y después la trasladaron a Campo de Mayo. Sí, cuando apareció, se conoció el hecho de que Bianco tenía dos hijos de la edad correspondiente, Carolina y Pablo, enseguida se sospechó del origen de esos chicos. Para hacerla corta, porque la historia fue larga, digamos, Bianco fue a juicio por apropiación ilegal del bebé, por estar involucrado en el hospital de Campo de Mayo en el parto de mujeres secuestradas, etc. Pero más allá de eso, lo que se supo al final de la historia es que ambos chicos eran adoptados, o sea que no eran de ellos, digamos, que Pablo era apropiado, o sea que Pablo era hijo de desaparecido, pero que Carolina no. Carolina era una chica adoptada ilegalmente, si se quiere, pero era hija efectivamente de una mujer que la quiso dar en adopción. Y que Carolina, yo bueno, la conocía a Carolina, yo fui a Paraguay, ella se habían ido a Paraguay para escapar de la justicia argentina, la familia Bianco. Yo fui a Paraguay, me encontré con ella, pude hablar con ella, en ese momento una entrevista bastante escueta, digamos, en el marco del respeto y todo, pero yo voy a decir, mira Carolina, nosotros creemos que vos podés ser mi hermana, lo que te pido es que te hagas, que te entregues una muestra de tu ADN para que podamos confirmar o descartar. Después vos podés hacer lo que quieras con eso. Si el resultado da positivo y sos mi hermana, no tenés obligación de nada, no tenés obligación de nada, podés seguir tu vida igual que antes, lo que sea, pero a nosotros nos permitís cerrar un capítulo de nuestra historia, nuestra búsqueda, etc. Lo quiso en ese momento. Dijo, yo te agradezco, yo estoy segura de quién soy, no pongo nada, bueno, yo lo respeté, me fui, nos saludamos, quedamos en buenos términos igual, y después ella finalmente fue y entregó una muestra de ADN y se confirmó que no era. Y después ella continuó su búsqueda, porque sabía que no era hija biológica de ¿cómo se llama?, de Werly y Bianco. Entonces
fue averiguando y finalmente encontró a su madre biológica. Eso me contó. Es un mensajito por el chat de Facebook, no en Messenger. Y me contó que finalmente encontró a su mamá, vivía en el Gran Buenos Aires. Se le pudo cerrar esa parte de su hermano. Por otro lado, sí, fue apropiado por el matrimonio Bianco Ugalde. Razón por la cual, otra de las razones por la cual Bianco fue preso, no sé si está preso todavía o si falleció, no sé. Y el otro caso, una chica llamada Sol. Yo estaba en Etiopía en ese momento y la familia se enteró de esta chica que tenía la edad, incluso se encuentran ellos rasgos físicos que hacían pensar. Pero eso, viste, es muy engañoso. Yo a Carolina la veía muy parecida a mi mamá. Y no era mi hermana, digamos. Serían las ganas, digamos, más que la realidad. Y Sol también se hizo el ADN y terminó siendo que no. En el caso de Sol fue lo contrario, es una chica que quería conocer su identidad y que tenía dudas sobre su identidad y se acercó a Abuelo. Así que hasta ahí estábamos. Yo en Etiopía estuve hasta el año 2005. Ocurrió entre 2000 y 2005, 2001 y 2005, que fue el periodo que estuve en Etiopía. No me acuerdo si fue en 2002, 2003, por ahí. Y de ahí pasaron un montón de años hasta 2016, de lo que el Banco Nacional de Datos Genéticos va corriendo las muestras. Maxi había sido notificado de que había sospechas acerca de su origen por la gente de CONADI, de Comisión Nacional de Identidad, en abril, mayo, por ahí. Él un poco después entrega una muestra de ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos, ponete mayo, junio, una cosa así, y recién el 30 de septiembre, el día del Chepe, justamente, el viernes 30 de septiembre de 2016, la muestra dio un match, digamos, con mi mamá y con mi papá. Y a nosotros nos notifican el lunes siguiente, el lunes 3 de octubre, porque bueno, después de dar por primera vez una coincidencia, eso tiene que repetir varias veces para asegurar la consistencia del resultado. Y eso lo hicieron durante el fin de semana, sábado y domingo. El lunes recién comunican a la abuela de Plaza de Mayo que encontraban que no se puede. Así que bueno, eso fue. Me preguntás cómo me sentí en ese momento, es indescriptible. Primero, de vuelta, es como una película, como cuando me dijeron a los 13, 14 años. Después uno ve los ojos de los otros cosas, ¿no? Vienen amigos que te abrazan, personas que se emocionan. La provincia lo vivió, no digo toda la provincia, ¿no? Pero mucha gente de toda la provincia lo vivió como la recuperación de un nieto riojano, no como el hermano Ramírez, digamos, como nuestro nieto, digamos, una cosa así. Y eso fue fuerte también, fue muy fuerte porque es como reconocer que estas historias no son personales, no es mías. No. Yo participo de esta historia, pero la historia no es mía, es tuya. O sea, nosotros estamos buscando a nuestros nietos, a gente que podría haber sido mi tío, mi tía, en el caso de ustedes, por ejemplo, gente que podría ser hoy un profesor en una de nuestras escuelas, no está. Que podría ser un médico en el hospital o podría ser, no sé, etcétera, ¿no? Una persona que esté acá en nuestro pueblo, con cualquiera de los pueblos, ciudades de nuestra Argentina, ¿no? Entonces la gente la provincia de alguna manera lo vivió como el nieto propio. Los medios de comunicación lo trataron bastante así, lo cual me pareció bueno y me parece que es saludable, digamos, no puede reconstruir identidad provincial también de alguna manera, no solo identidad familiar. Y la verdad que fue muy intenso el encuentro, que fue el jueves siguiente que nos encontramos, porque primero que yo no esperaba que tan pronto Maxi hubieran dispuesto a juntarse con nosotros. Yo había visto otros casos, Maxi era nieto 121, había 120 casos anteriores y había visto otros casos que habían sido mucho más traumáticos, si se quiere, ¿no? Por ahí, todavía en sí yo puedo ser tu hermano, pero no quiero saber nada, digamos, punto. Y pasaron meses y a veces años antes de que finalmente ese chico, esa chica se integre o que construya lazos con su familia original, su familia de sangre, su familia biológica. O incluso que se amigue con su historia, o sea, que mire la historia de sus padres con cierto grado de
cariño, digamos, afecto, ¿no? No la vea como algo que no le interesa o que lo rechaza incluso, ¿no? Hay varias historias que son así. En este caso, Maxi, el miércoles dio, a través de persona de la abuela, hizo saber que quería encontrarse con nosotros, no lo podemos creer. Y el jueves lo recibimos en la casa de mi tía Nena en Buenos Aires, un tornazo de pariente en el departamento de la tía Nena, y todo el mundo queriéndole decir quién era, ¿viste? Yo soy tu primo porque tu papá, hermana, y el otro, yo soy tu tío porque tú, y el loco miraba, ¿viste? Tratando de absorber tanta información. Pero después nos sentamos en la mesa a comer y fue como si nunca hubiera faltado. Como muy natural. En eso María, la esposa de Maxi, cuando charlábamos ese mismo día, ella decía, cuando Maxi me contó esto no me sorprendió para nada, porque yo siempre supe que había algo que no calzaba. Como uno dice, bueno, me imagino a mí mismo viendo casi si me la digan, me enteré tal cosa y dirán, ¿qué? Me lo imagino a ella diciendo, ¿estás seguro? Y no te estarán mintiendo, no sé, algo así, ¿me entendés? Pero claro, lo que pasa es que en esto uno ve que a lo largo de la historia que habían compartido María y Maxi, habían visto cosas que por ahí no. O sea, Maxi siempre fue bien cuidado, no fue un chico maltratado ni nada por el estilo, pero había cosas que hacían pensar de que no era, no sé, las fotos, que no se parecía a nadie. Estaba la foto del tío, que habían dicho, viste que en la casa a veces pone fotos. No había nadie que diga, mira, este es igual a Maxi, ¿no? Entonces, eso era un dato, o sea, siempre uno puede encontrar explicaciones, digamos, y bueno, no toda familia no tiene por qué ser vos igual a tu papá o tu mamá, puede ser igual a un abuelo, que sé yo, que la genética tiene esas cosas. Pero es un dato. Cuando apareció esto, como que cerraron la historia. Bueno, además vieron fotos de nosotros, digamos, por la contraria, ¿no? Así que eso inmenso, que ambos, digamos, muchísimo. Somos represivos, es muy difícil de negar, digamos, el hecho. Así que, más allá de lo que diga la genética, había razones visuales. Una parte de tu historia. Por otro lado, también hablaste que fuiste a Etiopía, también se fuiste muy metido en la religión, y te fuiste como misionero a Etiopía, y ahí conociste a tu amor, a tu compañera, a Dylan. ¿Qué podés contar al respecto? Si te hizo ver la vida de otra manera. Sí, yo fui a otra persona de fe, o sea, soy católico, creyente, y viví me crié en un lugar donde la iglesia católica, digamos, la llevan los curas salesianos, una congregación dentro de la iglesia. La iglesia católica tiene como los franciscanos, capaz que escucharon el Papa Francisco, por ejemplo, su nombre por San Francisco de Asís, que es un poco el fundador de los franciscanos. Bueno, los dominicos, los salesianos, los jesuitas, son congregaciones que forman parte de la iglesia católica y que tienen como misiones. Unos se dedican a los enfermos, otros a los jóvenes, otros a esto, a la educación. Son como orientados, ¿no? Bueno, los salesianos eran los que estaban a cargo de la parroquia católica de Chepes, de Carmen de Patagones, perdón, me crié. Así que junto con ellos aprendí, digamos, recorrí mi camino de fe, inicié mi camino de fe. Y junto con ellos, con la congregación salesiana, fui a Etiopía en el año. Bueno, llegué a Etiopía, me fui a Argentina en septiembre del 2000, pero primero desde septiembre del 2000 hasta febrero estuve en Roma y Irlanda. En Roma haciendo como una especie de curso, si se quiere, previo a la misión. Y en Irlanda mejorando mi inglés. Yo sabía inglés, pero necesitaba soltarme, ¿no? En Etiopía el idioma no es el inglés, pero funciona para entrar. Después pude aprender el amárico, el idioma oficial de Etiopía, pero desde el inglés. O sea, el tipo que me enseñaba a mí en amárico me lo enseñaba en inglés. Tenía que saber inglés. Y hasta que llegué el último día de febrero de ese año, no me acuerdo si fue bisiesto o no me acuerdo si era el 28 o 29 de febrero del 2001. Y estuve hasta julio de 2005 viviendo. Fue
moldearon un poco también quién soy. Y sí, conocer a Dila y la construcción de la relación que se dio entre nosotros también es una experiencia fundante, si quiero decir, que construye identidad y que define lo que hoy soy, lo que somos, digamos, como familia, ¿no? Fue lo que transitamos juntos de entonces hasta ahora es la construcción de una experiencia de familia que también quiere ser una familia, si se quiere, militante, ¿no? Una familia que tiene, digamos, que quiere criar a sus 4 hijos, tenemos 4 hijos nosotros, llevarlos por un camino que los lleve a desarrollarse, a ser buenas personas, felices, y que puedan servir al mundo para que vaya por un camino mejor, digamos, del que estamos hoy, ¿no? Lo que de verdad deja mucho, o sea, está atravesando terribles problemas y conflictos. Y por otro lado, bueno, el compromiso que tratamos de construir juntándonos con otros, ahora aquí en Chepe con otros amigos, amigas, chepeñas que construimos organización, ¿no? Ahora en este momento Dila está en el mercado Yelta ayudando ahí artesanal y popular Chepe, estamos armando la feria de Semana Santa, si la vamos a hacer miércoles, jueves, tratando de promover de alguna manera posibilidades para las personas que emprenden, que tratan de parar la olla, como quien dice, vendiendo lo que producen, ¿no? Vendiendo las cosas que hacen. Y así, digamos, yo también trabajo en la UNI con esa perspectiva. Bueno, pienso que en eso, digamos, ella, o sea, formar pareja te cambia. Tu pareja te moldea a vos, por supuesto vos también moldeas a tu pareja, ¿no? Los dos, uno aprende del otro. Y sí, eso también se puede decir que cambia el modo de ver la vida. Yo digo, incluso de ver lo que pasó en la dictadura. Yo cuando, antes de ser papá, cuando yo les contaba la historia, la vivía de una manera. Siendo padre, cambia muchísimo tu perspectiva, porque ahora cuando vos decís, cuando yo digo, por ejemplo, que yo tenía 2 años cuando secuestraron a mi hijo, veo la cara de ellos 4. No es una figura, digamos, no es algo que uno veo la calle, me reflejo y pienso que lo terrible que sería para mí pensar que uno de ellos a los 2 años queda solo sin sus padres. O sea, uno lo valora de una manera totalmente diferente, o lo que uno o lo que puede haber pasado por la cabeza de mamá o de papá cuando ambos fueron secuestrados, que puede haber pensado papá estando en Campo de Mayo sabiendo que mamá estaba en otro lugar con su embarazo, mientras que lo torturaban a él en Campo de Mayo, él podría estar pensando que le estaban torturando a ella con un embarazo. O sea, todo eso lo pensás de otra manera, digamos, porque ahora tenés una esposa y unos hijos de los cuales es donde tomás dimensión de lo que se significa, ¿no? Así que sí cambió la mirada de muchas cosas. La última pregunta sería ¿qué sentís vos o cómo ves el Día de la Memoria? Cuando llega el Día de la Memoria, el 24 de marzo, por un lado siento el compromiso o el deseo o la responsabilidad, si se quiere, de estar dispuesto a hacer cosas como esta, ¿no? Que ayuden a que ciudad, departamento, provincia, nación, reflexionemos sobre lo que pasó en la dictadura, lo asumamos como parte de nuestra propia, que no lo vean como la historia de Ramiro, sino la historia de cada una de ustedes también, en cierta medida, porque el país que vivimos hoy es consecuencia de eso, ¿no? Allí hubo todo un diseño represivo que apuntó a destruir el tejido social. Había una potencia organizativa muy grande de la Argentina y digamos, el poder económico dominante de la época se vio amenazado, sintió que un pueblo organizado podía poner en tela de juicio el poder que ellos tenían, y por eso había que destruirlo.
había que destruir los sindicatos y las asociaciones gremiales que iban creciendo, el movimiento estudiantil, o sea, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, incluso dentro de la misma iglesia, y por eso matan a Geleli, a Carlos de Muria, a Gabriel Mondevila, a Monseñor Pedernera, a Monseñor Ponce de León, o sea, hay toda una, bueno, los palotinos, la masacre de la Santa Cruz, la conquista francesa, todo eso porque también había una iglesia que promovía el pueblo, que el pueblo se organice y que organizado trate de dar respuesta a sus problemas, a veces junto con el Estado y a veces en disputa con el Estado. Entonces ellos veían eso como una amenaza y lo destruyeron. Desde que volvió la democracia estamos haciendo esfuerzos por reconstruir el tejido social que ellos destruyeron, ¿no? Pero entonces el 24 de marzo es una oportunidad para eso y uno siente la responsabilidad de aportar de lo que uno vivió, de lo que uno es, para que eso se pueda reconstruir, por un lado. Y por el otro, también en el momento en que uno somos humanos, ¿no? Somos humanos. Entonces, volver a pasar por el cuerpo, como decía Eduardo Galeano, recordar, no sé si es cierto, literario que nace, que dice, recordar proviene del latín recordis, que quiere decir recordis, corazón, volver a pasar por el corazón. Pero recordar es volver a pasar por el corazón cosas que son dolorosas. Entonces eso por ahí recuerda, vive o vibra al ritmo de cosas que dolieron. Entonces eso también juega, pero es algo que es un precio que está ampliamente dispuesto a pagar, porque me parece que hay que mantener vivo el fuego de que digamos, del nunca más por un lado, y por el otro lado la reflexión en torno a ese plan sistemático de apropiación de bebés, en torno a la idea de lo que fueron capaces de hacer con tal de instalar un plan económico como el que instalaron, un plan económico que perdura, ¿no? O sea, el endeudamiento que comenzó con la dictadura se extiende hasta el día de fecha, el endeudamiento de nuestro país, la destrucción de la industria nacional, que no es que teníamos un país reindustrial, pero venía creciendo, la hicieron pelota entonces y hasta el día de la fecha no la pudimos reconstruir. Hasta el día de la fecha Argentina no logra volver a desarrollar su potencia industrial como debiera. Y así podríamos seguir, bueno, la financiarización de la economía. O sea, hoy la economía argentina en gran medida pasa por la timba financiera. O sea, gente que no trabaja, pero compra y vende acciones, dólares, bonos, qué sé yo, y hace inmensa diferencia. No planta un tomate, pero hace mucha plata. Entonces, una economía tan financiarizada termina siendo una economía que a la gente común no le rinde. O sea, por eso tenemos trabajadores trabajar a sueldo que no nos alcanza. Y todo eso tiene un correlato con el plan económico que Juan Martín de Dios se preparó en la dictadura. Entonces, volver a pensar estas cosas no es nomás un recuerdo, sino es ver cómo todo eso opera en el presente y, dependiendo de nosotros, permite que haya una transformación real de cara al futuro, ¿no? Entonces, lo vivo de esa manera. Muchas gracias, Ramiro, por contarnos tu historia, tu relato, que es muy importante que ahora se siga manteniendo la memoria, porque como vos dijiste, es la historia de nuestra Argentina y es la historia de nuestra Rioja, que sufrimos mucho. 48 desaparecidos, riojanos, 5 asesinados, bueno, no sé cuántos exiliados, pero varios, entre ellos pero varios exiliados, fue el saldo en la provincia, que si uno piensa en términos de la población de la época, fue una de las provincias que más fue afectada por la dictadura en términos de proporción, ¿no? Porcentaje de desaparecidos por cantidad de población. Bueno, muchas gracias, Ramiro, y